Buenos días, padre Pablo. ¿Qué está haciendo tan concentrado en el computador? Pilar, estuve escaneando unas fotos de cuando yo era niño para guardarlas precisamente aquí y que no se me dañaran. Te cuento que me he encontrado unos bellísimos recuerdos de infancia. Muéstreme algunos de ellos, padre. Tú siempre tan curiosa. Pues mira, por ejemplo, esta foto de los primeros regalos que recibí cuando nací. Me regalaron unas camisetas y unos gorritos para el frío. Ay, padre, mi mamá aún guarda unos regalos que me trajeron unos familiares que vivían al oriente del país. Precisamente eso me recuerda cuando Jesús recién nacido, unos sabios de Oriente lo visitaron y le trajeron también unos regalos. Usted se refiere a los 3 Reyes Magos. Lo interesante es que no eran ni reyes ni magos. Ay, ¿cómo así, padre? A estas alturas de la vida, explíqueme un poco porque quedé perdida. Bueno, suelo quedar así muchas veces, cuando usted me sale con esas perlas. Vamos por partes. Mira que el único evangelista que narra esta historia es Mateo, en el capítulo 2, versículos 1 al 12. Se inicia diciendo que Jesús nació en Belén de Judá. ¿Y eso por dónde queda, padre? Usted sabe que yo no soy tan buena para la geografía. Belén es una ciudad de Cisjordania, situada a unos 9 kilómetros al sur de Jerusalén. ¿Sí es qué? Ay, ahora quedé en las mismas. ¡Cisjordania! Te voy a enseñar algo. Cuando cis aparece, significa del lado occidental del río Jordán. Cuando trans aparece, significa del lado oriental del río Jordán. Como quien dice, de para acá del Jordán y de para allá del Jordán. Más o menos. Digamos que sí. Continúe, padre. Recuerda que la ciudad de Belén tiene un gran significado religioso para los cristianos y para los musulmanes, al ser el lugar del nacimiento de Jesús de Nazaret, según los evangelios de Lucas y de Mateo. Es también un importante lugar de peregrinación para los judíos, que veneran allí la tumba de Raquel, situada a la entrada de la ciudad. Además es el lugar de nacimiento y de coronación del rey David. ¡Uy, súper importante! ¿Y usted la conoce? He estado varias veces allí. Mira, por ejemplo, esta foto con algunos restos de cómo fue Belén en la época del rey Herodes. Yo lo que veo es un montonón de piedras, no veo nada. En la época de Herodes, hace más o menos unos 2000 años, era una población de pastores. Lo normal era vivir en cuevas o en casas de piedra. Lo que ves en la foto son restos de esas edificaciones. ¿Y qué significa Belén? Vamos por partes, vamos a separar la palabra Bet-Lahem en hebreo o Belén en español significa casa del pan. En hebreo, Bet significa casa. Betel, por ejemplo. Muy bien, Betel significa casa de Dios. Volviendo con nuestro tema, el texto bíblico dice que unos magos que venían de Oriente se presentaron en Jerusalén. Pero usted me dijo hace un rato que no eran reyes ni magos. No se contradiga, padre. El texto en ninguna parte dice que eran reyes. Ha sido más bien la tradición las que les ha dado ese título. El texto dice unos magos de Oriente. O sea que aparecían y desaparecían conejos y hacían trucos de ilusionismo como los magos de hoy en día. Para nada, no era ese tipo de magos. El título de mago en aquella época se le daba a los hombres de ciencia. Posiblemente eran astrónomos, pues estaban siguiendo una estrella en el firmamento. Posiblemente eran de Persia, Babilonia o el sur de Arabia. Realmente no lo sabemos y no importa mucho para entender el sentido del texto. Bueno, padre, ¿y Herodes qué tiene que ver en el asunto? Era una ofensa lo que estaban preguntando estos científicos de Oriente, pues el rey de la región de Judá era precisamente Herodes el Grande, quien estaba reinando desde el año 37 a.C. ¿Cómo así que había nacido un rey si Herodes era el rey de la región? Ah, ya entendí. Como si Jesús viniera a quitarle el trono. Pues si Herodes era el rey de Judá, entonces era el rey de los judíos. Muy bien, ya vas entendiendo. Otra interpretación que se puede dar es que los judíos esperaban al rey por excelencia de Israel, es decir, al Mesías, al ungido de Dios. ¿Cómo así? Otra vez quedé perdida.
Los reyes eran ungidos siempre. El Mesías de Israel, el rey de Israel que vendría a liberar a su pueblo, no era ungido por un humano, sino por el mismo Dios. Yo creo que los científicos de Oriente entendieron este segundo significado, pues venían a adorarle. Y usted ya me había explicado alguna vez que al único que se adora es a Dios. Por eso fue que Herodes se puso de mal genio, al igual que toda Jerusalén. Bueno, realmente el texto es un poco exagerado al decir que toda Jerusalén se parece un poco a ti el texto. Exageran las cosas. Realmente el evangelista quiere decir que no fue una noticia que cayera muy bien a muchas personas de la época. ¿Y cómo saber si realmente el niño que había nacido en la ciudad del pan era el rey de los judíos? Para resolver la incógnita, Herodes convoca a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo. Los primeros ofrecían sacrificios y los segundos interpretaban la ley de Moisés. Los llamaba para preguntarles dónde iba a nacer el Cristo. Desde lo que usted me explica, entonces Herodes se refería al Mesías de Israel y no necesariamente al rey político de Judea. Recuerda que Cristo en griego y Mesías en hebreo va a significar lo mismo, ungido de Dios. Es por ello que los escribas sabían que el Mesías debía nacer en Belén, según lo había profetizado el profeta Miqueas. El texto del profeta dice que de Belén saldrá un caudillo que apacentará al pueblo de Israel. Es una imagen preciosa, nos recuerda la imagen de los pastores, porque no habla del Mesías militar o político que muchos imaginaban o esperaban, sino aquel Mesías que es un pastor apacienta el rebaño. Si los magos eran científicos que sabían de astronomía, entonces fue por eso que Herodes los llamó para que le dijeran cuándo vieron la estrella. Además, los manda a Belén a ver si realmente nació un niño para luego ir a adorarlo. Tramposo. Herodes está utilizando a los magos. Herodes es alguien amante del poder. Si nos remontamos a la historia, vemos que asesinó a sus propios hijos para evitar que llegaran al poder. También asesinó a su esposa Mariam. Solo él quería reinar. Y los científicos de Oriente se fueron muy obedientes siguiendo a la estrella. ¡Ay, qué tontos! Cayeron en la trampa de Herodes. Padre, ¿no le parece raro que una estrella guíe a unas personas? La verdad, no se sabe si era una estrella, un planeta o un cometa. De eso hay muchas hipótesis. Una vez en la internet alguien decía que era un ovni. Lo interesante realmente es ver que hay un simbolismo. Un hecho milagroso ha sucedido. La estrella se detiene en una casa, dice el texto. ¿Y no que Jesús nació y fuera un pesebre? Vamos por partes. El texto dice que los científicos de Oriente se llenaron de mucha alegría. A ver, busca en tu tablet el texto de Isaías, capítulo 9, versículos 1 al 2. Estoy leyendo, padrecito. El evangelista se refiere a ese texto de Isaías para decir que en Jesús, que nació en una casa que podía ser una cueva de la época donde habían animales, había nacido, pues es el lugar que señala la estrella. Este realmente es el hecho milagroso, el nacimiento de Jesús. El milagro no está en la estrella. ¿Qué más milagro, Pilar, que Dios Rey se haya hecho hombre en medio de los hombres? Hay varias acciones que hacen los científicos de Oriente. Primero, entran a la casa. Segundo, ven al niño con María, su madre. Tercero, se postran. Cuarto, le adoran. Quinto, le dan ofrendas. Muy observadora, Pilar. No se quedan como simples espectadores de la estrella. Entran y miran qué hay realmente en la casa. Miran que mucha gente se queda viendo lo espectacular de la estrella y no lo que ilumina a la estrella. El evangelista deja muy claro que María es la madre de este niño. Por tanto, si este niño es el Mesías de Dios, entonces María es la madre del ungido de Dios, del Cristo en griego. ¿Sí vio que aprendí? Se postran y lo adoran porque lo reconocen como Dios. Por eso le dan unos regalos. ¿Pero qué significan? El oro como metal precioso es propio de los reyes. Se le ofrecen a Jesús porque es el rey de los reyes. El incienso era un aroma que se le ofrecía a los dioses. Están reconociendo a Jesús como Dios.
y la mirra se untaba a los cuerpos cuando morían. ¿Y para qué le dan esa sustancia de muertos a un niño? El evangelista desde el comienzo del evangelio quiere significar que este niño, que es el ungido de Dios, que es el Dios mismo, que es un rey, ha nacido, pero también morirá. Pero no morirá como Dios, sino morirá como un hombre en la cruz, mucho más adelante. Eso es lo que sucederá en la cruz. Jesús, Dios y hombre, muere para salvarnos. ¡Precioso! ¡Maravilloso! Y mira que los reyes no son ningunos tontos como tú dices, Pilar. Ellos nunca regresaron donde Herodes, sino que volvieron a su país por otra ruta. El evangelista quiere presentar proféticamente lo que pasará al final del evangelio. Los paganos simbolizados por los científicos de Oriente son los primeros que reconocen a Jesús como Dios y Mesías, a diferencia de los judíos que no lo reconocieron. Quienes no conocían la escritura creyeron y quienes la conocían no creyeron y lo mataron. Lo importante no era la estrella, sino el Dios que está bajo la estrella. Lo importante no eran los regalos, sino el reconocerlo como Dios. Lo importante no son todos los adornos que colocamos en Navidad, sino que nuestro corazón sea el verdadero pesebre donde Él nazca. Lo importante no es pensar que eso sucedió hace 2000 años, sino que cada uno de nosotros le reconozca como rey, ofreciéndole su vida como ofrenda, la cual es más preciosa que el oro del incienso y la mirra. Vamos todos a adorar con incienso, mirra y oro.